Nuevo depósito aprobado. Envían cheque de estímulo para los latinos en los Estados Unidos. La idea es que las personas que resulten elegidas van a recibir una ayuda económica mensual de $500, la cual será a lo largo de 18 meses, recibiendo un pago total de $9,000 al finalizar este programa. Estamos hablando durante 1 año y medio. Pues se trata de un estado en concreto, el cual estaremos explicando. Vamos a mencionarles cómo solicitarlo y de qué modo tú podrás ser elegible para recibir esta ayuda económica. Pero eso sí, no solo hablaremos de un estado, tenemos 2 estados más, los cuales estarán dando otros tipos de alivios económicos, ayudas para los residentes que están viviendo actualmente una grave crisis económica debido a la inflación. Si eres residente del estado de Texas, puede que pronto te vaya a llegar un cheque de ayuda por $500 mensuales. Esto es para las personas que sean de bajos ingresos y será otorgada a través del programa llamado UpLife. Como todo, pues esta asistencia económica no está abierta para todo tipo de residentes. Es únicamente para aquellas personas que sean latinas, y estos deben demostrar que son personas de bajos ingresos. La idea de por qué no hacen elegibles a más personas, primeramente es porque el presupuesto no alcanza y prefieren otorgar la mayor cantidad de dinero a los más necesitados. De hecho, el principal objetivo es ayudar a la carga financiera del sector del estado de Texas que tenga menores ingresos y que vivan en zonas donde se esté experimentando una pobreza persistente. ¿Qué requisitos necesitas cumplir para obtener hasta $9,000 en este programa? Si quieres tener la oportunidad de recibir este dinero extra para tu bolsillo, debes cumplir con los siguientes requisitos. Primero que nada, debes ser del estado de Texas. Debes tener un ingreso anual por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, lo cual se traduce en $40,000 al año como máximo. Luego tienes una lista de códigos postales en los cuales son prácticamente sectores del estado de Texas donde vive esta gente. Si tú vives en uno de estos sectores, podrás ser elegible. Si estás seguro que tú cumples con todos estos requisitos mencionados, entonces debes enviar tu solicitud en línea a través del sitio web del programa, al cual te dejaremos el enlace en la descripción o en la caja de comentarios. Exactamente, hay un cupo de cantidad de residentes que podrán recibir este alivio económico de $500 mensuales. La selección será de manera aleatoria. Aquellos que ya recibieron la notificación de su elegibilidad también podrán obtener este dinero desde o a mediados de este mes de octubre a noviembre. El siguiente estado que tenemos es el de Florida, el cual tiene casi $3,000 millones de fondo de dinero no reclamado. Veremos cómo puedes solicitar el tuyo. El Departamento de Servicios Financieros de Florida detalló que existen $2,9 mil millones que pueden recibir alrededor de 7,9 millones de residentes. El pago promedio son $875. En un momento complicado en el cual la inflación ha hecho estragos en el bolsillo estadounidense, obtener algunos dólares extras son muy bienvenidos. En Florida se ha dado a conocer que existen $3,000 millones de un dinero no reclamado. Eso quiere decir que es posible que tengas dinero perdido y ni siquiera estés consciente de ello. De acuerdo con un reporte recientemente publicado, alrededor de 9 millones de floridianos tienen propiedades esperando ser reclamadas con este valor. Ryan Walker, un portavoz del director financiero de Florida, y Jimmy Petronis, el pago promedio de Florida es de $875. Fue así como lo reportaron. Esto significa que todos los residentes que puedan reclamar un pago ya va a depender si es que tienen una propiedad no reclamada. Generalmente, una propiedad no reclamada es aquel dinero que por alguna razón las personas no hayan cobrado o que hayan olvidado dentro de su estado. Las oficinas del Tesoro Estatal recaudan millones de dólares en propiedades no reclamadas. Estas pueden ser desde reembolsos de impuestos, cheques de estímulo, ingresos de seguros no cobrados o cuentas bancarias cerradas u olvidadas con fondos adentro. La mayor parte del dinero proviene de cuentas inactivas en instituciones financieras, en compañías de seguros y servicios públicos, y valores o tenencias de fideicomisos.
La propiedad no reclamada también puede incluir objetos de valor. Tenemos entre ellos incluidos relojes, joyas, monedas, billetes, sellos, artículos históricos y artículos diversos de cajas de seguridad abandonadas. El Departamento de Servicios Financieros realiza periódicamente subastas de propiedades no reclamadas, donde la División de Propiedades no reclamadas subasta el contenido de estas cajas de seguridad abandonadas. Según el Estatuto 717 de Florida, estos activos no reclamados deben estar en manos de entidades comerciales o gubernamentales durante un periodo de tiempo determinado, generalmente hasta 5 años. Si el titular no puede localizar, restablecer contacto con el propietario y devolver el activo, se informa y se remite al Departamento de Servicios Financieros de Florida. Ahora bien, ¿cómo podemos solicitar tu propiedad no reclamada en Florida? Para empezar, puedes ingresar al sitio web de División de Propiedad No Reclamada de Florida. El link te lo dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios, para ver si es que algo podría ser tuyo o de un miembro de tu familia. No hay ningún cargo por buscar o presentar un reclamo del sitio. Para hacer la búsqueda, simplemente debes escribir tu nombre, el de tu empresa o el de la persona que deseas en el campo de búsqueda. Puedes presentar un reclamo por la propiedad de una persona que también es fallecida, si es que es el caso de que tú eres el heredero de su patrimonio. Si tienes alguna propiedad pendiente, va a aparecer tu nombre, junto con el artículo o la cantidad que tú deberías recibir. Puedes agregar los resultados que coincidan con tus datos en un carrito virtual, tal como si estuvieras comprando algo en Amazon. Al terminar, debes concluir tu solicitud y dependiendo de la dependencia o la institución en la cual tú estés resguardando este dinero, serán las instrucciones que recibas para presentar un reclamo. Sigue al pie de la letra para que así no tengas ningún problema. Se te va a pedir que también ingreses la información del contacto y tal vez algún tipo de detalle de identificación, como ser tu número de seguro social o tu fecha de nacimiento. Luego, pues al confirmar tu identidad, vas a recibir un recibo por correo electrónico, el cual tienes que imprimir. El email incluirá un formulario que debes rellenar, aportando la documentación solicitada. La papelería puede variar según la propiedad que se reclame. Si es que el propietario fallece, se va a solicitar también un certificado de defunción original. El Departamento de Servicios Financieros tiene hasta 90 días una vez que recibe tu reclamo completo para tomar una determinación y responderte si es que te van a devolver. Y el tercer estado que queremos hablar se trata de Oregon, donde tenemos nuevos reembolsos de $980. El Departamento de Ingresos en Oregon informó que tuvo un superávit de $5,000 millones, por lo cual enviará un kicker, que es un reembolso que se enviará para sus contribuyentes el próximo año. Los residentes de Oregon desearán que ya llegue el año 2024 para poder reclamar un reembolso promedio de $980, y es que este dinero proviene de un superávit del estado, el cual va a ser repartido entre todos los contribuyentes del estado. Este kicker se hace presente en los años pares, para que los contribuyentes del estado puedan reclamar como crédito dentro de sus declaraciones de impuestos. El departamento señala que el monto medio del reembolso esperado será de $980. Eso significa que la mitad de los pagos podrían ser mayores o menores, según tu capacidad de ingresos. Esta cifra sería la más alta desde que se entregará este kicker. Los residentes han recibido un crédito adicional cada 2 años desde el año 2014, con créditos promedio que van desde $210 hasta los $990 en años anteriores. En los últimos años, los residentes de Oregon recibieron beneficios gracias a superávit presupuestarios de miles de millones de dólares. El bono de este año es el mayor registrado desde que Oregon comenzó a emitir este crédito de bono desde el año 1985, 6 años después de que se aprobara la ley. No hubo un superávit presupuestario en años como ser 1981 ni en 1983, por lo cual los residentes no recibieron este crédito. El Departamento de Ingresos de Oregon señaló que puedes calcular cuánto recibirás, multiplicando tu obligación tributaria estatal del año 2022 por 44,28%. Si reclamaste un crédito por impuestos pagados a otro estado, resta esta cantidad antes de calcular tu incentivo. Por ejemplo, si tuviste que pagar impuestos por $1,500, podrías recibir casi $665 en tu próximo kicker. Los contribuyentes pueden reclamar el beneficio si presentaron una declaración de impuestos del año 2022 y tenían impuestos adeudados antes de los créditos. Sin embargo, el Estado puede usar todo o parte del dinero de una persona para pagar cualquier deuda estatal que tengas, como impuestos de otros años, manutención de los hijos, multas judiciales o préstamos escolares, según el último comunicado de prensa.
Oregon Life informa que los contribuyentes de bajos ingresos que tenían una factura de impuesto menor del año 2022 podrían recibir solo $60. Sin embargo, los habitantes de Oregon que se encuentren en el 1% superior, presumiblemente con facturas de impuestos muchos mayores, podrían recibir $44,000 o más, una cifra muy buena. Los contribuyentes también tienen la opción de donar su crédito inicial al Fondo Escolar del Estado de Oregon para la Educación Pública K-12, marcando la casilla correspondiente a su declaración de impuestos. Si eliges esta opción, deberás donar el monto total de tu crédito. Alternativamente, puedes donar una parte de tu reembolso a cualquiera de las 21 organizaciones benéficas aprobadas presentando el formulario OR Donate. El pronóstico para el actual bienio 2023-2025 también es optimista, ya que los impuestos sobre la renta corporativa ayudarán a aumentar los recursos del Fondo General del Estado en $437 millones.